Hola hermanos y amigos, bienvenidos a una lección más. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Queremos invitarlos a que juntos podamos estudiar esta lección de esta semana. El versículo de memoria está en el libro de Mateo 28:20 que dice: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta semana estaremos estudiando por qué el Señor dijo que era el escudo de Abraham. ¿Cómo iban a ser bendecidas por medio de Abraham todas las familias de la tierra? ¿Cuál es la más grande de todas las promesas del pacto? Qué linda es la promesa de nuestro Señor. Así juntos vamos a estar estudiando. No se vayan, que en unos minutos estaremos regresando. Muy bien, ya estamos de regreso con ustedes para seguir estudiando la lección, y en esta ocasión le tenemos hasta nuestro hermano Carlos Tejada. Carlos, bienvenido a un estudio más a la lección de esta semana. Para mi privilegio poder estar aquí en esta lección virtual para que podamos compartir con ustedes esta lección, que es muy importante que podamos comprender cuál es la promesa que Dios ha dejado a su pueblo a través de Abraham. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué le parece, hermano, Carlos, si comenzamos con una oración? Vamos a hablar de Dios. Dios de amor, te damos gracias por la oportunidad que nos brinda de la vida, de tu salvación, y ahora nos da el privilegio de compartir con nuestros hermanos esta lección. Que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos y que podamos, oh Padre de amor, llevar este mensaje para que otros también puedan conocerte. Dirígenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno al estudio. Y en la introducción habíamos dicho que Dios prometió a Abraham, ¿no? Que él iba a ser bendecido en gran manera, en gran manera por medio de él, y que iba a ser bendecido a través de Bueno, él. aquí el título en realidad dice hijos de las promesas. ¿Quiénes en realidad son hijos de las promesas que Dios le hizo a Abraham cuando le prometió que iba a ser bendecidas todas las familias de la tierra a través de esa promesa que Dios le hizo a Abraham? Y vemos aquí que el versículo de Moria dice que Dios prometió, el propio Jesús prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que Dios dejó cuando vino Cristo a esta tierra, para que nosotros tuviéramos la confianza, la seguridad de que esa promesa se iba a cumplir a través de su Santo Espíritu, que fue el que Él mandó como representante nuestro. Y aquí la lección habla de la parte del sábado, donde se nos relata una historia donde un padre con una hija fueron a nadar a la playa. La corriente marina pues empezó a arrastrarlos. Y el papá, que sabía nadar igual que la hija, pues le grita a su hija que por favor que siga nadando, que él va a buscar ayuda, y que cuando se canse que pueda nadar de espalda para que pueda mantenerse el más tiempo posible. Y así lo hizo. Dice que vinieron los rescatistas a buscar, y después de unas cuantas horas lograron encontrar a la niña tranquila, estaba de espalda boyando, y la rescataron, y ella decía: papá, tú me dijiste que hiciera esto y yo lo hice, y yo sabía que tú ibas a volver.
por mí. Así que yo estaba tranquila. Esa es la promesa que Dios nos ha dado en este versículo. El Señor dice, estate un poco más de tiempo aquí, pero yo voy a volver. Lo interesante de la historia es que dice que se llevaron casi varias horas, ¿no? 4 horas sin que llegaran los rescatistas. Y la niña hizo tal como el papá le había dicho. Y a pesar de que pasó pues un poquito de tiempo, y yo diría bastante tiempo, que la lección, aquí la historia cuenta que fueron 4 horas. Entonces era para que la niña se desesperara. Sin embargo, la niña dice, en la historia cuenta de que la niña estaba en plena confianza, ni estaba sin preocupación, a pesar del tiempo que había pasado, confiada en la promesa que le hizo su papá, que él iba a buscar ayuda y que iba a regresar por ella. Y así es la promesa de Dios. Aunque se tarde, la promesa siempre estará ahí y siempre se va a cumplir, hermano Carlos. Y aquí habla de la reseña que vamos a estudiar esta semana. Dice que por qué el Señor dijo a Abraham que iba a ser su escudo. Vamos a estudiar esta parte, que es la parte del domingo. Dice cómo iban a ser bendecidas por medio de Abraham todas las familias de la tierra. Y cuál es la más grande de todas las promesas que se le hizo a Abraham. Así que vamos en esta ocasión a pasar a la parte del domingo donde habla de esa primera promesa que iba a ser para Abraham Dios como un escudo. Y vemos aquí que dice aquí, después de esta cosa vino palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo, no temas. Esta palabra yo quiero recalcarla aquí porque el temor es algo que trajo el pecado cuando llegó a esta tierra. Y una persona con temor pues no puede pensar bien, no puede mirar claro lo que Dios tiene para ellos. Dice que Dios, cuando llega al ser humano, cuando llega a la persona, lo primero que saca es el temor. Porque Dios sabe que el temor no permite que ni siquiera la fe nuestra crezca. Así que Dios le prometió a Abraham, no temas, porque yo voy a ser tu escudo. Esa promesa también es para nosotros en este tiempo del fin. Y para todas las generaciones, Dios prometió que iba a ser nuestro escudo, iba a protegernos, iba a cuidarnos. Y esa promesa está para nosotros, igual que para Abraham, igual que para cualquier persona en esta tierra. Claro, es interesante que cuando Dios habla con Abraham y le dice no temas, y creo que uno de los temores que tenía Abraham era que pues ya estaba grande ya y no tenía descendencia, no podía tener descendencia. Él no había tenido hijos, ellos ya eran pues ya grandes. Entonces ese temor que él tenía, que iba a estar sin descendencia, Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo, yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger, ¿no? Y entonces todos nosotros, todos tenemos un temor. No importa cuál sea el temor que nosotros tengamos, pero cuando nosotros tengamos una relación con Dios, que dice acá, cuando habla a Dios, le habla a Dios a Abraham, promete una relación con él, se relaciona con él y entonces llega a suplir la necesidad que uno tiene. Y años después se cumple la promesa. Y vemos la historia de Abraham, que aunque Abraham se desvía y él piensa que tiene que hacer algo, sin embargo, la promesa de Dios llegó a su tiempo. Y hay algo interesante aquí. Dice, ¿cómo podemos nosotros reclamar esa promesa para nosotros? ¿Cómo nosotros podemos hacer de esa promesa? Que significa que nos sobrevendrá ningún daño a nosotros físico. ¿En qué sentido Dios ese es nuestro escudo? ¿Cómo podemos entender esto? O sea, ¿cómo podemos entender ahora mismo que Dios es nuestro escudo? Vamos a llevarlo a la realidad nuestra hoy, con esta pandemia. ¿Cómo podemos entender esta promesa de Dios a través de tantos familiares y de tantas personas que han muerto en esta pandemia? ¿Cómo podemos entender que Dios es nuestro escudo, nuestro protector? Porque yo sé que muchas personas que
que han perdido seres queridos, han confiado en Dios y han pedido a Dios, Señor, protégenos, y han tenido que ver sus seres queridos morir. Entonces, ¿cómo podemos entender si un sinónimo de escudo es protección, seguridad, refugio? Es lo que podemos entender por esta palabra de escudo. ¿Cómo podemos entenderla en base a lo que estamos viviendo ahora mismo, la realidad de nuestra vida con esta pandemia? Que quiero recalcar que Dios nos da su protección. Estamos en un mundo de pecado, de maldad, en un mundo de muerte, y no ha prometido Dios que no nos va a pasar nada malo. Dios no nos ha prometido que no vamos a morir. Dios ha prometido que aún en la muerte Él va a estar con nosotros, aún en las dificultades Él va a estar con nosotros. Esa es la promesa que dice el versículo de memoria de esta semana. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que Él va a estar con nosotros y tenemos que confiar en esa promesa de que Él va a estar con nosotros. Y dice un versículo que trata la lección también, que dice que Él no va a dar una tentación o no va a dar un problema más difícil del que tú puedas sobrellevar. Él va a estar ahí contigo y te va a dar la fuerza para que tú puedas vencer. Creo que uno de las promesas, ¿no? Bueno, la promesa más grande y que Dios nos ha dado es que nos va a proteger. No, pero no precisamente de lo que pueda pasarnos, a pesar de lo que nos pueda pasar en esta tierra, en esta vida, Él promete cuidarnos. Pero sabe que yo creo que lo que más teme el ser humano es la muerte. El temor más grande que tiene el ser humano es la muerte. Y yo creo que nadie está dispuesto a morir. Nadie está deseoso a morir. Nadie está esperando la muerte. Nadie. Sin embargo, nuestro Dios ha prometido y hay esperanza a pesar de la muerte, a pesar de la muerte. O sea, hay esperanza. Esa es la gran victoria. Esa es la gran victoria. Eso es el escudo. Esa es la protección que Dios nos protege a pesar de la muerte, a pesar de que nosotros no veamos que así es. Si Dios lo ha prometido, ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Hay un verso bíblico que alude muy bien a lo que estamos hablando del temor. Dice la palabra de Dios que cuando el verdadero amor llega a tu vida, echa fuera el temor. Cuando Cristo llega a tu corazón, hay paz. Cuando Cristo llega a tu corazón, hay armonía. Tú puedes ver las cosas de una manera diferente y puedes decir, como dijo nuestro hermano Pablo, alegraos aún cuando estén en diversas tentaciones y problemas. Tenemos que estar en sumo gozo. ¿Por qué? Porque ya el amor de Cristo está en nosotros. No importa la muerte, no importa el sufrimiento, no importa lo que venga. Estamos en manos de Dios y estamos confiados en su protección, en que su promesa se ha de cumplir en nosotros. Vamos a entrar a la parte del lunes. La promesa del Mesías, parte 1. Aquí yo creo que se cumple lo que decía al principio aquí de la reseña. ¿Cuál es la más grande de todas las promesas del pacto? Esta es la mayor y más grande promesa. Bueno, aquí hay una parte nada más en el día lunes, ¿no? Porque lo interesante es que cuando el Señor se le aparece a Abraham y habla con él y le da, le promete dos cosas, ¿no? Que su simiente y su descendencia, todas las naciones de la tierra serían bendecidas, ¿no? Esa fue la promesa. Ahora, ¿cómo puede a través de Abraham Dios bendecir a toda la tierra, toda la familia de la tierra? A través de esa promesa que hizo Abraham. Y aquí vemos que cuando Dios levanta a este personaje, Abraham, que de ahí es donde sale los israelitas o la tribu de Israel, donde iban a ser ellos bendición al mundo, porque eso es lo que Dios quería crear cuando levantó a Abraham. Era una descendencia donde el mundo pudiera ver quién era Dios y testificar de ese amor de Dios y que la gente pudiera conocer aún esas ciudades paganas que habían allí, que pudieran contemplar a través del pueblo de Israel ese amor y ese cuidado que Dios tenía con ellos. Y yo creo que esa promesa también nos toca a nosotros, porque dice aquí en Gálatas, el capítulo 3, verso 29,
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois. O sea que nosotros al aceptar a Jesús, al creer en Él, tenemos ahora mismo, nosotros somos parte también de esa promesa de Abraham, esa bendición que debemos de ser al mundo en el testimonio que podamos dar. Nosotros también podemos ser una bendición a través de nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Claro, yo creo que la promesa que se le dio a Abraham comenzó, ¿no?, con el pueblo de Israel, cuando Dios quiso que el pueblo de Israel fuera el pueblo que pudiera por medio de él conocer al Dios verdadero, que fuera un pueblo diferente, que pudiera seguir los pasos, ¿no?, los consejos de Dios, el pacto que entre Dios y el pueblo de Israel. Y por medio del pueblo de Israel pudiera el mundo entero en aquel tiempo, o todos las otras naciones pudieran ver la diferencia entre el pueblo de Dios, entre el pueblo que sigue a Dios, que obedece a Dios, y a los pueblos que no obedecen a Dios. Ese era el propósito. Sin embargo, sigue la promesa, ¿no?, con nosotros. No se queda ahí. Eso es así. La mayor, como digo, la mayor promesa que Dios le hizo a Abraham era que de su linaje, del linaje de Abraham, iba a venir esa promesa. Esa promesa era Cristo Jesús. Hay un contraste aquí, porque muchas personas piensan que en el tiempo de Abraham, en el tiempo de los judíos, pues la gente se salvaba por las obras. Y vemos aquí que aún en la promesa que Dios le hizo a Abraham, y se la hizo también a Adán, que de su descendencia iba a venir el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y aquí se le hace a Abraham también: de tu descendencia va a venir la promesa de ese libertador, de ese que va a traer la paz y la vida eterna a este mundo. Y dice aquí: ¿cómo entiendes las naciones que Abraham, a través de Jesús, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas? Aquí, para poder entender esto, tenemos que mirar a Jesús ahora. A través de Jesús, dice la palabra de Dios, que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Y aquí habla no solamente de aquellos que le aceptan, dice aquí: a todos, tanto judíos como gentiles, los que se unen a él y se consideran la verdadera familia de Abraham, herederos de la promesa que Dios dio. Dice aquí que cuando Jesús vino a esta tierra, trajo bendición no solamente a los buenos, también a los malos. Dice aquí que fueron benditas todas las familias de la tierra. Y podemos entender esto de qué manera. Cuando Jesús murió por el pecado de toda la humanidad. Todo el pecado de la humanidad está perdonado en Cristo Jesús. Ahí está bendecido todo el mundo entra en esa bendición. ¿Por qué? Porque Jesús vino a dar su vida por toda la humanidad y le ofreció y le da el mismo privilegio de salvación a todos a través de Cristo Jesús. Claro, acordémonos, lo más importante, creo que Jesús es descendiente de Abraham, y por medio de él es bendita toda la tierra. Es bendita toda la tierra. Y por eso es que ahora, por medio de Jesús, podemos nosotros ser parte del pueblo de Dios, ser como dice, descendientes de Abraham, ¿no? Porque esa es la promesa que Dios le dio. Es un pueblo bendito, descendiente de Abraham, y solamente se puede lograr alcanzar esto a través de Jesucristo. O sea, toda la tierra, todo el mundo ahora tiene la oportunidad de ser parte de esa promesa. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. O sea, que la promesa de la vida eterna en un mundo sin pecado ni sufrimiento, ¿qué tiene que nos atrae tanto? Podría ser que la anhelemos porque para eso fuimos creados originalmente. ¿Y qué entendemos y qué estamos deseando? Algo que es esencial en nuestra naturaleza. No, yo creo que aquí la promesa se creó porque entró el pecado a este mundo y el hombre quedó totalmente separado de Dios. El hombre quedó
alejado de lo que Dios quería para el hombre. Pero a través de Jesús, a través de la promesa que se le hizo a Abraham, dice que todas las familias de la tierra iban a tener una bendición especial a través de Cristo Jesús. Y hablando aquí de la promesa hecha, parte 2, aquí yo entendí en esta lección que el primer cumplimiento de esa promesa fue cuando Cristo vino a esta tierra a morir por nosotros. Pero la dichosa promesa no termina allí. Dice que Cristo va a volver por nosotros. Dice que Cristo ahí va a ser la culminación aún de Abraham y de todos los patriarcas que recibieron esta promesa. En algún momento vamos a estar todos juntos como familia. Yo voy a venir de nuevo, por eso dice el Señor, yo prometí estar con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto se acabe, yo voy a estar con ustedes. Y después que esto se acabe, vamos a vivir en el cielo con el Señor por siempre. Sabe que aquí en la promesa que se le dio a Abraham tiene que ver con un pueblo, ¿no? Tiene un pueblo, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero el pueblo sigue siendo la promesa de Dios para con nosotros. Hay en el libro de Apocalipsis, leemos de que hay un pueblo que regresará. No, hay un pueblo que regresa, y para ser parte de ese pueblo, y miren qué interesante de este pueblo. Este pueblo no es de la tierra, viene del cielo, viene del cielo. Y para ser parte de esta ciudad que viene del cielo, uno tiene que estar ahí apegado al Señor Jesucristo. Uno tiene que aceptar al Señor Jesucristo, y es solamente así poder ser parte de esta gran ciudad que el Señor promete regresar cuando el tiempo para el Señor sea que el pueblo tenga que regresar, ese pueblo santo, esa ciudad santa que viene del cielo y viene bajando. Y como dije ahorita, el pecado pues separó al hombre de Dios, y aquí habla de que el pecado lo que ha traído es tristeza, inquietudes en el ser humano. Dice aquí, hay una serie de pecados que menciona esta área aquí, el fraude, el hurto, la perfidia, la soberbia, la ambición, la envidia, el homicidio, todo ese tipo de cosas que el ser humano engendró después del pecado. Dice que Dios vino a darle fin a esto a través de la muerte de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, y darnos a nosotros entonces esa esperanza de esta promesa que le hizo Abraham. Precisamente yo decía lo del pueblo, ¿no? Del pueblo de Israel. Es una realidad que mientras vivamos en esta tierra, todos los pecados, todas lo que se ha mencionado aquí, lo que es la maldad, ¿no? Todo. Y por la parte de abajo dice, ¿qué más podríamos agregarle, no? Y aquí en mis notas yo puse, bueno, lo que tanto divorcio en estos tiempos, ¿no? El divorcio, el racismo, y una de las cosas que yo digo, la pornografía. Entonces, pero esta ciudad que viene del cielo, ahí nada de eso. Nada de pecado va a haber. Nada de eso puede haber. Acá en la lista que nuestro hermano, usted leyó, hay unos que sí realmente parece que fueran de hoy. Parece que, y esto se escribió miles de años atrás, y parece que fueran ahora mismo. Ahí dice. El pecado sigue siendo lo mismo. Entonces, pero la promesa es que un día el pecado terminará. Mira lo que dice aquí. Afortunadamente, por más difícil que sea nuestra situación ahora, el futuro es brillante para nosotros, pero solo porque lo que Dios hizo por nosotros a través de la vida, muerte de Cristo Jesús. Por eso es que vamos a tener esa dichosa esperanza. Dice, en Jesucristo el cumplimiento definitivo de la promesa del pacto que hizo Abraham, de que en su simiente será bendita toda la tierra, todas las familias de la tierra. O sea que aquí hablamos de libertad, aquí hablamos de vida eterna a través de Cristo. A través de Cristo Jesús. Así es. La parte del miércoles dice una nación grande y fuerte. Eso es lo que Dios quería hacer de Abraham. Dice aquí, Dios no solo prometió a Abraham
que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Había en él una nación, haría de él una nación grande. Y entonces habla aquí de el propósito por el cual Dios creaba esta nación. Y era como dije ahorita, era para que el mundo pudiera conocer al Dios de Abraham. Al Dios verdadero. Hay un propósito por el cual Dios quiere que este pueblo tenga una relación con él, para que el mismo Dios sea conocido a través de este pueblo. Dice, ¿por qué el Señor quiso hacer de la simiente de Abraham una nación especial? El Señor solo quería otro país de determinado origen étnico. Dice aquí que, ¿cómo puedo yo ser también parte del cumplimiento de ese pacto? Así como Abraham, Dios lo levantó para que fuera un testimonio fiel de una persona que adoraba a un Dios, al único Dios creador y el único Dios que hizo todas las cosas en este mundo. Así nos toca a ti y a mí, ser un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha prometido para ti. A veces nosotros como seres humanos nos ponemos nosotros mismos trabas porque tenemos que predicar el evangelio y decimos a veces, no, que yo no tengo el talento, no, que yo no hago esto. Y la palabra de Dios nos enseña que con solamente tú testificar lo que Cristo ha hecho por ti, el cambio que ha hecho Él en tu vida, o sea, lo que Él ha hecho en tu vida, con eso tú estás diciéndole al mundo, yo he creído en un Dios que tiene poder, un Dios que las promesas que ha hecho la cumple. Y vemos aquí que nosotros tenemos también ese cometido de llevar al mundo ese conocimiento de ese Dios que transforma, de ese Dios que promete y cumple sus promesas. Hay aquí bien interesante, hermanos, y es que Dios habla con Abraham y hace un pacto con Abraham. No, ahí hace un pacto con el pueblo, y ese pueblo de Israel, ¿cómo puedo decir? También el pueblo hace un pacto con Dios, aunque el pueblo de Israel muchas veces falló, o sea, no cumplió el pacto. Pero se hizo un pacto con Dios, Entonces, eso es lo que realmente hace la diferencia cuando tú haces un pacto con Dios. Y por eso, hermanos, es que es importante que nosotros podamos hacer pactos con Dios, que nosotros le creamos a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que no pequemos. Que no pecamos, pero si pecamos, si llegáramos a pecar, abogado tenemos. O sea, hermano, lo más importante es creerle a la palabra, es creerle a Dios y hacer ese pacto con Él. Porque Él hace pacto con nosotros, Él nos está buscando todos los días, queriendo hacer pacto con nosotros. Y lo peor que puede hacer el ser humano es no hacerle caso a Dios. Y apartarse de Él y huir de Él. Pero el hacer un pacto con Dios, eso es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Y entonces... La parte aquí última de la lección del miércoles dice, ¿puede ver algún paralelismo entre lo que el Señor quería hacer a través de Israel y lo que quiere hacer a través de nuestra iglesia hoy? Sí, es un paralelismo, hay algo parecido. Dios quería que el pueblo de Israel testificara de ese Dios, que testificara de un Dios fuerte, de un Dios que está allí para el ser humano, que está constantemente protegiendo a su pueblo. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos ahí. Que todos puedan ver el carácter de Cristo en ti reflejado, en tu comportamiento, en tu forma de hablar. Que el mundo pueda ver que hay siervos de Dios, que hay hijos de Dios, que todavía quieren reflejar el carácter de Dios. Eso es lo que realmente importa, hermanos. Que ahora, así como el pueblo de Israel, Dios quería que por medio del pueblo pudiera ser reconocido, pudiera ser no solamente reconocido Dios, sino bendecir a las otras naciones. A través del conocimiento, a través del pueblo se puede ser bendecida. Así también nosotros ahora podamos dar a conocer
el Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y la tierra, a ese Dios de amor que nos ama tanto, que podamos darle a Él a conocer, pero también bendecir a otras personas, a las otras naciones, al mundo entero, para que sean bendecidas. No, una de las cosas que le pasó al ser humano fue que se olvidó de Dios. O sea, él dejó de conocer quién era Dios, quién era el creador, y por eso tenían tantos dioses. Por eso Satanás se había encargado de empañar lo que era Dios en el ser humano, que se supone que pasara de tribu a tribu y de padre a hijo, ese conocimiento, pero se fue empañando tanto que ya el ser humano no conocía quién era Dios. Incluso el propio faraón, cuando le dijo a Moisés, ¿quién es Dios para que yo obedezca? O sea, ¿de qué tú me estás hablando a mí? ¿El Dios de quién? Yo no conozco a ningún Dios, porque ya no había ningún tipo de conocimiento. Pero vimos aún en ese caso de Moisés con el faraón, cómo se dio a conocer quién era Dios, su poder. Él era el único Dios verdadero, el único que podía hacer las obras que él hacía. Y por eso la lección del jueves habla de eso. Engrandecer tu nombre. Eso es lo que Dios quiere, que cada uno de sus hijos, cada uno de su familia, que es familia de Dios, pueda engrandecer el nombre de Dios, que le pueda dar a entender al mundo lo grande que es nuestro Dios. Yo creo, hermanos, al terminar con estos días jueves, yo pienso y creo que nosotros como pueblo de Dios podamos tener al pueblo de Israel como ejemplo. El pueblo de Israel, el pueblo judío, la historia del buen samaritano es un ejemplo muy, muy, muy hermoso para mí, porque le da una lección al pueblo judío, que el pueblo judío tenía mucho conocimiento, predicaba de Dios y conocía de Dios, pero no hacía lo que sabía de Dios. Y el buen samaritano, la historia del buen samaritano, viene a darle una lección al pueblo, diciéndole, esto es lo que tú conoces, lo que tú sabes, pero no lo haces. Y eso es lo que realmente nosotros como pueblo tenemos que hacer, y es lo que realmente Dios quiere que hagamos. Dice, por más que el plan de la salvación se base solo en la obra de Cristo en nuestro favor, nosotros también formamos parte como destinatarios de la gracia de Dios. Tenemos un papel que desempeñar. Nuestro linaje, nuestro libre albedrío adquiere protagonismo cuando nos unimos a Cristo. Y aquí, la parte más importante de nuestro testimonio es que podamos llevarle al mundo, que podamos darle al mundo quién es verdaderamente nuestro Dios, lo que Él quiere, lo que Él ha prometido y lo que Él quiere darnos. A través de Jesús, la promesa tomó vida porque le habían prometido a Abraham que en su descendencia iba a ser bendita toda la familia de la tierra. Y aquí está. Yo soy parte de esa familia ahora. ¿Por qué? Porque ahora mismo yo he sido bendecido por esa promesa a través de Cristo Jesús, al de yo aceptarlo a Él como mi Salvador. Y es la promesa que le hace a todo el mundo. Si tú me aceptas, si tú vienes a mí, yo te voy a dar vida eterna. Esa es la culminación de todas las promesas. Aún de Abraham, aún Moisés, que no vio el cumplimiento de esa promesa, lo vamos a ver cuando Cristo venga y nos lleve a ser parte de ese cielo. Amén, amén, amén. Terminando ya esta lección, dice, engrandeceré tu nombre. ¿Cómo podríamos engrandecer el nombre de Dios? La controversia que hay y que el enemigo de Dios ha hecho todo lo posible como para desviarnos. Para empañar el carácter de Dios. El carácter de Dios. Incluso en esta misma pandemia, hermano Emanuel, vemos aquí ahora mismo cómo el diablo se ha encargado a través de esta miseria que ha traído este mundo, cómo se ha empañado el carácter de Dios, porque la gente dice, pero ¿cómo puede ser que Dios es amor y permita todas estas cosas? Pero la promesa sigue pendiente, no importa lo que te pase, no importa si llegas a la muerte, yo te he prometido que si tú has creído en mí, tú vas a ser parte de esa promesa. Y esa promesa es que yo vengo pronto a buscarte para llevarte al cielo. Amén, 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 amén. Terminamos con esto, hermanos. La promesa de nuestro Dios.
a través de Abraham, ¿no? Y se llega al el cumplimiento, al máximo con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros por fe podamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una cosa que dice que la fe sin obras es muerta. Así es que la fe tiene que llevarse de la mano con las obras, siguiendo los consejos de la palabra de Dios. Yo quiero recalcar en esta mañana, Dios ha prometido en su palabra que quiere darte vida eterna, pero Él no puede forzarte, Él no puede, Él le dio la oportunidad a todo ser humano para que pudiera ser parte de los redimidos, pero Él no te puede forzar, tienes que tomar tú tu decisión. Por eso dice Manuel que la fe sin obra es muerta. Si tú no aceptas este regalo, esta bendita gracia que Dios nos ha venido a dar a través de su muerte, y la aceptamos y la tomamos en nuestras manos y la vivimos, esa promesa no va a hacer nada en nosotros. Tenemos que aceptar a Cristo, vivir la vida dando un testimonio de quién es y lo que Él ha hecho en nosotros, para que otro también pueda conocer a Jesús. Que Dios te bendiga en esta mañana y que pueda Dios hacer resplandecer su rostro sobre ti. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindaste de poder compartir un poco de esta lección con los hermanos que van a escuchar y van a ver este video, que ellos puedan a través del Santo Espíritu poder entender que la promesa hecha por Dios a Abraham también es una promesa hecha para nosotros. Los que creemos en Jesús somos del linaje de Abraham, aquellos que hemos aceptado a Cristo. Que ellos también puedan, oh Padre amor, comprender que a través de Jesús tenemos todo la bendita esperanza de la promesa de Dios de irnos con Él a morar por siempre al cielo. Que Dios bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes y que podamos en el nombre de Jesús tener la seguridad de que esa promesa se cumplirá en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Queremos invitarles a que nos sigan acompañando a través de las otras lecciones. Hermanos, amigos, familiares que nos están viendo, queremos también invitarles a que sigamos estudiando nuestra lección, que juntos podamos, por nuestra cuenta, que sea una relación entre nuestro Dios y nosotros, personalmente, para poder después venir a estos lugares y todos juntos poder aportar un poco y juntos poder recibir el conocimiento de nuestro Dios. Muchas bendiciones, que Dios me lo bendiga. Nos vemos pronto.